discutió y todo lo que se tenía que discutir respecto a lo que se estaba discutiendo. Ya que estemos en la parte final, esa es la tesis, pero la discusión está en medio, que son las consideraciones o que es precisamente el razonamiento al cual se llegó a esa tesis igual a expresión, conclusión o resolución definitiva. Si se dan cuenta, esto es maravilloso porque entonces hoy nosotros tenemos la posibilidad, cada vez que leamos una nueva tesis que se publica en una revista, en una red social, alguien que esté manejando una autoridad o un criterio, lo cierto es que la autoridad va a argumentar en su sentido, pero puede ser tendencioso a aprovecharse de esa situación. Quizás en el break les pueda yo mostrar un recurso de revocación en que la autoridad, al estar yo negando que reciba un documento, quiere torcer las cosas y me las quiere voltear y pareciera que leyendo a su favor la tesis le da la razón, pero cuando la leo en mi favor también me la da. Sin embargo, la tesis no es que esté mal hecha, lo que pasa es que la argumentación está posicionada y puede jalar para los dos lados, a favor de la autoridad o a favor del contribuyente. Lo cierto es qué otras pruebas o qué otros argumentos voy a tener que decir para que pueda tener esta mayor proporción a mis intereses. Y aquí es cuando entran las normas de información financiera para decirle al juzgador, oye, en lo jurídico pudiera parecer que tienes esta apreciación, pero también en la práctica contable, en las formas en que se estructura o se transmite o se plasma o se revela la información financiera de la entidad económica, bajo estas circunstancias existen criterios o preceptos, prácticas, normas que determinan cuál es el alcance que debes valorar antes de dar el efecto fiscal o jurídico a la operación del acto o autoridad que estoy desempeñando. Bajo esas circunstancias, aquí vimos un caso ya así práctico donde podemos entender cuál es esa vinculación. Con esto finalizo para poderles decir entonces que las partes de una resolución pues están cambiando, cómo se debe leer y que lo importante no es el texto, sino a veces también la ejecutoria. Y también entender de que si es una tesis aislada o es una jurisprudencia, cuál tiene mayor valor. Se llama aislado porque precisamente parte de un solo caso, no tiene mucha fuerza, lo está diciendo un tribunal colegiado. Ya vi en la sesión pasada cuál es esta jerarquía entre los tribunales, cómo componen el sistema judicial mexicano, ¿verdad? Y aquí que la jurisprudencia, bueno, pues son razonamientos, aquí ya hablamos de pluralidad, ya hablamos de que hay 5 casos y ninguno en contrario, que hay una votación idónea respecto a un tema, y aquí también quiero decirles algo que no está aquí en el material, pero que existe, que se llaman, pónganme atención aquí en esta parte, cuando ya se emite la resolución, hay un tema que se llama votos particulares. Aquí también los invito a que los votos particulares significa que si es un tribunal colegiado, viene de tres magistrados, tribunal colegiado. Los 3 se colegian. ¿Cómo funciona esto? Cuando llega un asunto a un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal, de esos 3 los recibe un magistrado. Este magistrado se llama magistrado ponente o de proyección. El magistrado ponente o la ponencia 1, magistrado 2 o magistrado 3, ponencia 1, ponencia 2, ponencia 3. Este magistrado ponente es el que lleva el proyecto, es decir, es el que le toca ser el director de la orquesta y el que va a compartir el proyecto de resolución. Este magistrado con sus secretarios, su secretario proyectista, su secretario de acuerdos, estarán haciendo toda la tramitología para estar recibiendo las pruebas, llevar el caso, y cuando está listo para dictarse sentencia, antes de que se dé a publicar a ese proyecto de resolución, el magistrado proyectista o el que va a hacer la sentencia, puede ser la ponencia 1, puede ser la ponencia 2 o el 3, le pudo haber tocado al magistrado presidente o al magistrado número 3, que no es el presidente, el estudio del caso. Ya que lo tiene listo, le dice a los otros 2 magistrados, oye, nos vamos a reunir como de costumbre todos los jueves, ¿verdad?, en la tarde para sesionar esta lista de asuntos. Lo mismo sucede en la Corte con los ministros. Semanalmente se van acordando las fechas, se va haciendo la lista de los asuntos que se van a resolver para que en sesión plenaria o en sesión por las salas se estén resolviendo estos asuntos. Entonces, si tienen 10, 5, 20, 30 asuntos o uno solo por su relevancia en un tribunal colegiado o en la Corte, según como esté correspondiendo, se van a reunir y va a decir el magistrado, por ejemplo, vamos a tomar el caso de lo de la fecha cierta.
A ver, me tocó, soy el ministro Pérez Dayán, me tocó un caso donde viene el segundo y el sexto tribunal colegiados con una postura encontrada respecto a si debe haber una fecha cierta y cómo en asuntos fiscales. Y yo estoy presentando de que para que tenga un valor probatorio en materia fiscal debe inscribirse en el registro público, debe considerarse la muerte de una persona o confedatario. ¿Ustedes qué opinan? Entonces el magistrado que no es proyectista, que no es el ponente a cargo, va a decir, déjame revisar, o los ministros lo revisan, o cuando es una conducción de tesis lo están resolviendo. Total, que en forma colegiada pueden resolver los ministros, o en este caso los magistrados, ministros cuando son parte integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un ministro, ¿verdad?, es una parte integrante de las salas o del pleno, son los mismos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y magistrado, los magistrados están abajo, son los integrantes de los tribunales colegiados. Entonces, cuando estén en el caso de los magistrados ya tienen el proyecto, ya lo estudiaron y pueden resolver de dos formas. Uno, por unanimidad, significa que los tres están de acuerdo en la postura del que hizo el proyecto. Tu chamba que hiciste, magistrado Jorge, que estuvo muy bien, el proyecto me gusta, comparto tu opinión de tu sentencia, que la hago mía. Y tú, otro ponente, magistrado, yo también, fíjate que está bien hecho y comparto la opinión. Ahí dice, se aprueba el proyecto, se dicta la sentencia definitiva, la ejecutoria del tribunal colegiado, ¿verdad? Y se emite esa respuesta. Y así lo firman y resuelven de forma unánime o por unanimidad, así lo resolvieron los magistrados que integran el tal número colegiado de el 20 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa o el 13º, lo que ustedes quieran. Cuando esos tres magistrados, el que hizo el proyecto y solamente de los otros dos uno lo comparte, de los tres, entonces dos están a favor, ya no se llama unanimidad, ahora se llama mayoría. Entonces esa es la forma en que se resuelve, por unanimidad y por mayoría. Es por mayoría cuando son los dos de tres y por unanimidad cuando son los tres. Pero ese tercero puede decir, no estoy de acuerdo con la sentencia, con la ejecutoria que propones, magistrado resultor, y tú que le estás haciendo segundas, pues qué bien, tú porque no quieres chambear, no te interesa el caso, nada más dices, sí, hombre, suena bien, dale para adelante. Y ese tercero que no está de acuerdo, puede ser que le interese el caso y diga, ¿saben qué? Yo opino que debió ser en este sentido, o creo que no se abordó este tema o el otro. Así que voy a emitir un voto particular. Los votos particulares son razonamientos que no tienen la fuerza que puedan beneficiar a la parte que beneficia, pero son valiosos porque son razonamientos de un magistrado, ¿verdad?, o de un ministro, que dan un enfoque diferente de las cosas. Entonces existe una compilación de diferentes votos particulares que después se vuelven a retomar en otras resoluciones y van creciendo. Eso también es una muy buena fuente para invocar razonamientos en otros casos posteriores. Así que la diferencia entre una tesis aislada, que es como un criterio así de casa de un compañero, lo dijo mi contador, el amigo Chucho Pérez, es un buen contador, muchos años de experiencia, pero es Chucho Pérez, no lo ha dicho fulano ni sultano. Cuando muchos como Chucho Pérez 5 digan que la verdad esto está interesante, ay Chuchito, qué razón tenía, qué visionario eres, mira, ya 5 igual de la jerarquía que tú han dicho que ese criterio debe prevalecer. Aquí lo mismo pasará con las normas de información financiera. Esta reunión de profesionales de la contaduría que se están auscultando, revisando, conformando los criterios de la práctica contable, deben resolver cuál sería el actuar o el seguimiento, el lineamiento respecto a una partida de la información financiera o de la situación financiera que debe ser revelada en los estados financieros de las empresas. Aquí lo mismo sucede, aunque no son normas jurídicas, las normas de información financiera, en las normas jurídicas igual se va haciendo este estudio, este cambio o esa permanencia. Y esto ya, lo repito, lo vimos en la sesión pasada, vimos que el Semanario Judicial de la Federación se llama semanario porque se dicta cada semana.
judicial porque es de la Federación y tiene que ver con el Poder Judicial Federal. Y aquí ya les dije que los que gusten me pueden escribir o puedo dejarlo a disposición de CADEFI. Les puedo dejar este manual que les va a ayudar muchísimo más a entender todos estos programas. Sin embargo, ha habido cambios constantes, hay que estar, las nomenclaturas no han cambiado, ahí está en su material. Y es un tema interesante. Así ya respondí a algunas de estas preguntas de cómo invocar el criterio, de cómo analizarlo. Voy a hacer una recapitulación en esta parte. Antes de analizar, quisiera pasar a ver si hay algunas preguntas. Me parece que sí. Voy a dar lectura a ellas. Ok, dice: buenos días, abogado. ¿Qué diferencia hay entre una tesis y una jurisprudencia? Bueno, lo acabo de decir hace unos minutos. Lo explico de esta manera. Una tesis, lo dije en el programa anterior, una tesis es la conclusión de un caso analizado. Por ejemplo, si hablamos de en el método científico que aplica a las ciencias sociales, el derecho es una ciencia social, decíamos, el método científico desde la secundaria nos enseñaron que eran los experimentos, ¿se acuerdan? Bajábamos nosotros y decíamos, ¿qué pasa si a una semilla de naranja está oreada? La dejo oreada por 10 días. Y después esa semilla de naranja oreada la pongo en un trozo de algodón y luego le verto agua. Humedezco otra vez la semilla. ¿Será que vuelve a dar vida si ya estaba seca? ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? Un frijol de la cosecha del año pasado, seco, que estuvo en un costal y que ha estado almacenado y que estuvo en bodegas y luego viajó en tren y luego llegó a la tienda departamental, luego lo empaquetaron, lo vendieron, lo compré, tengo 2 frijolitos aquí en la mesa, la semilla ya está muerta, ¿no? Está seca. ¿A poco le puedo dar vida? ¿Qué pasará si le echo agua, lo envuelvo en un algodón, lo meto en un frasco y lo pongo al sol? ¿Cuánta agua le debo poner? Vamos a hacer un experimento. ¿Será que tiene vida o no? Y ustedes dirán, pues suena lógico, pero nunca pensé eso de que si estaba tan seca, ¿a poco puede haber vida? A ver, voy a hacerlo. Planteamiento del problema. ¿Puede desarrollar vida una semilla seca de una leguminosa? Volviéndole a reactivar con las condiciones climáticas para poder cultivarla como si estuviera recién. ¿Es necesario que esté fresca de la mata el grano del frijol para que vuelva a resurgir la vida? ¿Hay algún tiempo? Perdónenme el ejemplo, la analogía, pero es que esto es así igual en el derecho. Los casos planteados, el frijol, ¿verdad?, es el tema a discutir, el problema que se va a desarrollar. El algodón son los argumentos, las partes que vamos a utilizar. El agua, ¿verdad?, van a ser los juzgados, los tribunales, las pruebas. El sol va a ser la parte en cómo se va a ver, cómo se va a presentar. Y quizás el clima y lo seco de la leguminosa del frijol sea la otra parte que se resiste a que tenga vida, a que surja, a que tenga yo razón de que hay vida. Así lo mismo es. Tengo al SAT que dice que debe ser acumulable. Y yo digo que no es acumulable porque no es objeto de impuesto sobre la renta, es ingreso que me está discutiendo el SAT. O me está acreditando que hay una relación de trabajo del Seguro Social y dice que es sujeto de aseguramiento. Y yo digo que no, porque es un asimilado y que es un prestador de servicios y no es sujeto de aseguramiento. La discusión que existe respecto a un tema, ese es el conflicto, ese es el frijol seco, ¿verdad? El algodón viene a ser la demanda, la postura en que voy a argumentar, ¿verdad? Es el acto de molestia. El algodón va sumado con las posiciones de las partes que van a envolver al frijol, al tema de discusión. El agua, pues van a ser los argumentos, ¿verdad?, las pruebas, el frasquito. El sol es ante quien lo expongo, que es el tribunal que va a radiar sobre el frijol y la semilla adentro, y vamos a ver si con el agua, la humedad, el sol, el oxígeno, el aire que está alrededor, vamos a ver si hay vida o no a pesar de que está seco y quién tiene razón. El SAT que dice que está una semilla seca y que nunca va a dar vida porque está inerte, o yo que sostengo que aunque está seca, le voy a poner agua, humedad, sol, aire y las condiciones propicias y va a surgir una mata de frijol. En este mismo caso que estoy llevando de analogía,
En estas circunstancias sabemos que tenemos que hacer que, primero, un planteamiento del problema que ya quedó. Después viene que la observación, vamos a ver qué está pasando. Luego viene que la experimentación y luego viene la comprobación, que viene a analizar esta parte de los métodos del paso científico hasta llegar a una situación. La hipótesis, ¿cuál es? Hipótesis, hipo debajo de la tesis, hipótesis. La tesis es una teoría, es un planteamiento, algo que está antes de una verdad. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Si hay vida o no hay vida después de que una semilla seca puede estar acondicionada para resurgir a la vida, ¿verdad? Aquí el caso ¿es acumulable o no es objeto el ingreso? Esa es la hipótesis, ese es el planteamiento del problema. Y todo el desarrollo, todo lo que acontece en ese ir y venir de argumentos, de pruebas, de análisis, de observación, llegaremos a que cuando vemos que el algodón se seca, se oxida y empieza a surgir una ramita así blanquecina y luego una puntita verde, ¿qué significa? Que la postura del que dijo que tenía vida, y cuando vemos que sale la primera hoja y bota la segunda y la tercera, y cuando son 5 hojas y va creciendo, creo que está totalmente dicho, ¿verdad? La postura de aquel que dijo que de una leguminosa o de una semilla seca, cuando se le irriga agua o las condiciones ambientales, al humedecer el germen, puede producir nuevamente la producción de vida. La tesis sería: no importa que una semilla o una leguminosa, por más seca y sin atender al tiempo en que ha estado bajo esa condición, cuando se le irrigan las condiciones propias para generar una condición de vida, como son la humedad, la irrigación constante de agua, una fibra natural como algodón que propicia el calentamiento y una reacción química, y la radiación que producen los rayos solares produce una fotosíntesis que desenvuelve en una cadena, es claro que toda semilla seca bajo estas condiciones producirá vida o resurgirá a la vida natural. La tesis es la conclusión de la hipótesis. Esa es la situación. En el caso, dijimos, ese ingreso es acumulable o, como lo sostiene el contribuyente, ni siquiera es objeto. Si estamos analizando que son objetos que no están contemplados, demostraremos en la tesis que no se pudo demostrar que un ingreso haya sido sujeto de contemplarse como acumulable. Y la sentencia es el desarrollo de la teoría, y la tesis es lo que acabo de escribir. No, para que sea sujeto de una contribución, un ingreso, por el principio de tipicidad debe estar considerado dentro de los capítulos respectivos del título que corresponda. Si se trata de una persona moral, el título 2 deberá contener los diferentes tipos de ingreso que debe reconocerse para una persona moral. Si fuera una persona 3, es claro que no se entendería un ingreso objeto porque no es naturaleza, porque son personas que persiguen fines no lucrativos. Y si fuera una persona física, en el título 4, dentro de las disposiciones generales del capítulo 1 o hasta el 11º, debe establecerse de los demás ingresos, y ese análisis, esa conclusión sería, por lo tanto, al no estar en figura típica considerado el ingreso, no puede considerarse de los demás ingresos, toda vez que no se trató, aunque lo fuera, de un incremento positivo en el patrimonio de la persona física en tratándose del título 4. Bajo esas circunstancias, la tesis es esa situación. Sin embargo, ahora usted me pregunta qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia vendría a ser, toda jurisprudencia es una tesis reiterada por más de 5 criterios. 5 tribunales opinan lo mismo respecto a sus conclusiones. Toda jurisprudencia es una tesis, pero no toda tesis es una jurisprudencia. Cuando es una sola tesis se llama aislada hasta que alcanza su madurez de más de 5 criterios o reiteración o por contradicción, y se llama jurisprudencia. Repito, toda jurisprudencia nace y se conforma con una tesis o con 5 en contrario, sin ninguna que se contraponga a lo dicho. 5 conclusiones iguales en un mismo caso controvertido. Oye, este Rubén puso una semilla de naranja, Luis puso una de frijol, el otro puso una de haba. Está dicho, en 5 casos donde se pusieron leguminosas o semillas de algunos frutos, no importa qué tanto tiempo hayan estado secos o deshidratados, en los 5 casos, vertiendo los ingredientes necesarios en las condiciones climáticas, se vuelve a la vida. Espero haber sido no muy extenso, pero muy claro,
porque a veces existe eso. Lo hice de esta manera porque es un tema interesante. Ahora que ustedes van a saber identificar cuando hablamos de una tesis de jurisprudencia. No todo se vale decir, es que hay una tesis de jurisprudencia. ¿De jurisprudencia o es una tesis? Porque solamente es jurisprudencia cuando dice claramente que es una jurisprudencia. Cuando dice que es una tesis aislada, pues lo puedo identificar en esta nomenclatura que, para no repetir porque ya lo vimos ayer, pues me estará diciendo aquí cuándo es jurisprudencia, cuándo es de pleno, de qué tribunal número corresponde, y expresamente lo podemos analizar cuando estamos viendo nosotros las tesis. Aquí, en esta parte de azul que estoy ahora sombreando, me está diciendo que es una jurisprudencia. Si no fuera jurisprudencia, diría que es simplemente una tesis aislada, ¿no? Aquí yo voy a poner, por ejemplo, refinir consulta, voy a poner discrepancia fiscal. Me está diciendo aquí en el círculo azul que es una contradicción de tesis, por lo tanto es jurisprudencia. Y lo puedo ver cuando tiene una J aquí. Cuando no tiene CT y aquí dice TA, es una tesis aislada, es decir, es un solo criterio. Aquí está, tesis aislada de un tribunal colegiado de circuito. Esta no tiene mucho valor porque no es de arriba. Lo invito a que revisen nuestro programa anterior de la sesión 1. Espero haber dado respuesta. No sé si haya algún otro comentario antes de ir a nuestro primer break. A ver, tengo otra aquí. Dice, buenos días. Qué apasionado charla está dando. Muchas gracias, lo hago con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. ¿Dan ganas de estudiar Derecho? Sí, pero ya te dije cómo, de qué manera puedes hacerlo. Determina primero eso. Pudiera tener Barquisimeto el manual de usuario. No entiendo qué es Barquisimeto. El manual de usuario del semanario, yo creo que se refiere a que si puedo tener el manual. Sí, con mucho gusto, yo mismo lo dejo en Cadefi para que se los puedan compartir. Dice, en una jurisprudencia, en un pleito con la autoridad SAT, y esta jurisprudencia beneficia, ¿esto sería un esquema reportable para la autoridad? Muy buena pregunta, muchas gracias, te la respondo enseguida. Mira, voy a entrar a las láminas donde me quedé pendiente ahora. Antes te respondo tu pregunta y con esa vamos al break. Yo les decía que dentro de los temas que tengo aquí como guía, dice, ante el SAT, IMSS y una vez Secretaría de Finanzas, ¿cómo invocar un criterio? Ante un tribunal fiscal o judicial, ¿cómo redactar la petición de aplicación y cómo se inserta o estructura? Voy a responderte regresando del break. Vamos a hacer todavía más énfasis en esta parte para entrar a la recta final de normas de información financiera, porque el curso no es de normas de información financiera, así que no me preocupa analizar todas las NIF, que son muchísimas, ni tantas, pero bueno, conocerlas, pues el libro que se publica es de ese tamaño, pero las conozco. Las más importantes es cómo vincularlo. Te respondo. Cuando nosotros encontramos una tesis de jurisprudencia, mucha gente no sabe cómo utilizarla o cree que tiene que agotar todo el procedimiento. Existen unos principios en el derecho de amparo, en el amparo, son principios que debemos conocer, son como postulados así básicos, ¿no? Para poder hablar de un juicio de amparo, debes saber primero que existe un agravio personal, real y directo. Es decir, si no hay una afectación a tu esfera como contribuyente, si no hay una afectación a tus derechos humanos, no puedes ir a pedir un amparo sobre algo que no te afecta. Por ejemplo, si van a tirar una construcción enfrente de tu casa porque van a demoler y van a construir un edificio y tú vives como que en otra colonia, pero ahí trabajas, ¿cuál sería tu afectación? No es tu casa la que está al lado, no es tu casa la que está enfrente, no hay ninguna afectación que te produzca a ti un daño. Por lo tanto, no existe un agravio personal directo. En materia fiscal, si tú supieras que a tu empresa le van a hacer una auditoría fiscal para ver si ha cumplido por el ejercicio 2018 en sus obligaciones de impuestos sobre la renta e IVA, y tú eres trabajador de esa compañía, yo te preguntaría, ¿vas a ir a pedir un amparo porque van a auditar a tu empresa? Dice, no se metan con mi patrón, no se metan con la empresa, estamos trabajando a gusto. Pues no, porque no tienes un agravio en tu persona para que puedas pedir el juicio de amparo. 2. El principio de definitividad. Supongamos que sí tienes un agravio. El principio de definitividad significaría que antes de acudir al juicio de amparo tienes que agotar los medios de defensa que las leyes ordinarias te dan. En un asunto fiscal existe, antes de ir al amparo, algún medio de defensa que te permite reparar o protegerte. Pues sí, en algunos casos puede ser el recurso de revocación
o el juicio de nulidad o el medio o el recurso de revisión fiscal o de reconsideración administrativa. Pero también hay actos en los cuales no tienes que esperar estos recursos, sino que la afectación es grave. Si quieren meter a tu domicilio a revisarte papeles o posesiones y el mandamiento escrito de la autoridad pues no dice qué te van a revisar, por qué lo van a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, eso es una afectación. Entonces es un ataque a la garantía del artículo 16 y 14, no te dan certeza y seguridad jurídica, porque de todo acto debe estar fundado y motivado. Entonces, ahí no tiene que aplicar el derecho de definitividad, el principio de definitividad. Ahí tienes que ir directamente a un amparo indirecto por violaciones directas a la Constitución. Concluyo. Solamente el amparo indirecto es cuando hay una violación directa a la Constitución y no necesitas que agotar los medios ordinarios. Pero si atendiste la auditoría, te resentiste una afectación y la ley te da el beneficio de un recurso de revocación o de un juicio de nulidad, pues no puedes ir a combatir el resultado de la determinación del crédito fiscal a un amparo, aunque haya violaciones, porque la ley dice, primero atiende los medios de defensa que están ordinariamente en las leyes, en el Código Fiscal. Luego existe el principio de relatividad en las sentencias de amparo, no más para no explicarte todos los principios, pero son los más importantes. Este principio dice, solamente el amparo va a proteger a quien lo invoca. En materia fiscal ha sido muy renuente esto. Se ha hablado de un tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En materia fiscal no aplica. En español tendría esto. Oye, una ley ya fue declarada inconstitucional. Y bajo ese supuesto, pues ya no voy a cumplir porque ya fue declarado inconstitucional. Ey. Lo inconstitucional es para el que vino a pedir el juicio de amparo, Sí, ya fue declarado inconstitucional. Pero tú tendrás que promover un juicio de amparo para que esa ley o ese acto no se te aplique. Esa ley que se publicó que es inconstitucional o ese artículo de la ley para que sea erga omnes, es una expresión que se usa, se llama oponible a terceros o la fórmula Otero, que es decir, que solamente beneficia a la parte que la invoca. En materia fiscal ha sido discutido este tema. Podemos encontrar una colección de jurisprudencias que declaran la inconstitucionalidad o cuestiones que son actos inconstitucionales, pero solamente van a proteger para sustraer de la esfera de la aplicación de esa persona esa afectación de esa ley cuando éste haya acudido. No podría ser de otra forma, decimos los abogados, de dotar de efectos generales. ¿Qué es dotar de efectos generales? Que imagínate, el Poder Judicial cuando declara que una ley es inconstitucional en materia fiscal, entonces deja sin efecto ya la ley, sería una invasión de poderes, lo cual está prohibido. En otras materias sí existe, hace algunos años se reformó, si fuera un tema civil, mercantil, laboral o de otro tema, la obligación de la Suprema Corte, de la Justicia, del Poder Judicial Federal, es decirle al Poder Legislativo, esa norma que hiciste en la legislación laboral es inconstitucional porque es discriminatoria. No respeta estos derechos humanos. Entonces, cuando está demostrado por este poder, hay un procedimiento para dotar de efectos generales la sentencia de amparo y que el Poder Judicial de cierta forma se inmiscuya para que el Congreso, para que el Poder Legislativo cambie esa ley. En otras materias, en fiscal no ha acontecido eso. Entonces, en materia fiscal, para que una ley o un acto inconstitucional se aparte, no se le aplique a una persona, se sustraiga de su campo, tiene que solicitar él ese juicio de amparo. Sin embargo, eso es la gran diferencia y te respondo con este tema. Cuando ya existe un tema de una jurisprudencia, ya no tendrías que ir a buscar ese juicio de amparo en tu contra. Ya tendrías que invocarlo de que existe una obligación para el SAT, para el IMSS, para el Infonavit o de la autoridad que se trate, de que no te aplique ese precepto porque existe una jurisprudencia de un caso similar en el que ya se buscó. No es lo mismo ir a buscar que te den un amparo porque es inconstitucional esa norma a pedir, esa es mi estrategia, es mi opinión, no es lo mismo ir a buscar todo un juicio de amparo para que se te aplique a ti, a decir, oye, no me apliques esas disposiciones o ese tratamiento que pretendes porque ya hubieron casos resueltos y aunque la ley va a seguir estando vigente, solamente te pido que no desde el punto de vista inconstitucional te declares o no, sino que no me apliques, no fundes y motives tu actuación con base en un precepto que ya fue declarado inconstitucional de tu parte. Que hay casos en que ya una norma o una situación concreta fue declarada inconstitucional y no hay que acudir a tramitar
nuevamente el juicio de amparo en este principio que les comentaba para que se pueda obtener una sentencia a favor. Si ya existe una norma o una tesis de jurisprudencia que ha declarado inconstitucional una ley o de cierta forma actos han quedado apartados del margen constitucional, lo que tiene que hacerse es invocar y pedir la aplicación de ese criterio. Al respecto, la ley de amparo que ya les había mencionado, es importante que ustedes tengan